¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Bienvenidos internautas a una nueva entrega de su programa de humanos y otros bichos. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Con esta frase de Charles Darwin que destaca la importancia de la adaptabilidad en la evolución y por extensión a la vida misma, quiero darles la bienvenida a este programa, el de humanos y otros bichos. Muchas gracias, Sandrita y Franklin, por acompañarnos en este día de hoy, en el que les traemos datos interesantes sobre el maravilloso mundo de la ciencia. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Humanos y otros bichos? Es un placer volver a juntarnos en esta aventura de la divulgación científica. No se olviden que el conocimiento es poder. Hoy les compartiré el segmento Cine Ciencia, donde les hablaré de la película La Llegada. ¿Cómo estás, Frank? Buenos días, internautas. Buenos días, Sandrita, Elizabeth y a Daniel en la cabina. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta hora de divulgación científica. Estoy seguro que los datos científicos que les vamos a compartir les va a gustar. Así que acompáñennos. Y por supuesto queremos recordarles que De Humanos y Otros Bichos está en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y X, donde podrán encontrarnos con el hashtag BichosCis. Además tenemos el canal de YouTube para que puedan ver y escuchar los programas anteriores cuando ustedes lo deseen. Y por supuesto no se pueden olvidar de nuestras plataformas de Spotify y iVoox, donde colgamos cada semana los interesantes miércoles de podcast. Esta semana está súper chévere. Sandrita nos trae un podcast sobre los insectos en el séptimo arte, así que estén pendientes de este podcast que está interesantísimo. Suscríbanse ya a nuestros canales, denle like, pongan el clic en la campanita para recordarles cuando estemos en el en vivo. Ya saben que siempre les traemos información valiosa y entretenida. Y como siempre queremos enviar saludos fraternos a Alexandra Endara, Inés Pérez, Belén Vaca y Andrea Enríquez por seguirnos en nuestras redes sociales y darles like a nuestros datos curiosos. Realmente gracias por su apoyo para seguir creando contenido para ustedes. Hoy les traemos una bicho pregunta sencilla, así que pongan atención y adivínenla. Tengo ojos, pero no veo. Tengo patas, pero no camino. Soy más útil cuando estoy roto. ¿Qué soy? Repito nuevamente. Tengo ojos, pero no veo. Tengo patas, pero no camino. Soy más útil cuando estoy roto. ¿Qué soy? Solo reflexionen un poquito y sabrán de quién se trata. Déjenos sus respuestas en el casillero de los comentarios. Y día a día se van produciendo nuevos aportes al conocimiento. Y hoy queremos contarles algunos de ellos con las Bicho Noticias. Y empezamos con Sandrita. Un cocodrilo del terror se convirtió en un gigante devorador de dinosaurios y ahora los científicos afirman saber por qué. Un enorme reptil extinto que alguna vez se alimentaba de dinosaurios tenía un hocico ancho como el de un caimán, pero debía su éxito a una característica de la que carecen los caimanes modernos: tolerancia al agua salada. El Deinosuchus fue uno de los cocodrilos más grandes que jamás hayan existido, con un cuerpo casi tan largo como un autobús y dientes del tamaño de plátanos. Desde hace unos 82 millones hasta 75 millones de años, este superdepredador nadaba en ríos y estuarios de Norteamérica.
Su cráneo era ancho y largo, rematado con una protuberancia bulbosa que no se parecía a ninguna estructura craneal observada en otros cocodrilos. Las marcas de dientes en huesos del Cretácico sugieren que el Deinosuchus cazaba o se alimentaba de dinosaurios como carroña. A pesar de su nombre científico, que se traduce como cocodrilo del terror, al Deinosuchus se le ha denominado comúnmente caimán mayor, y evaluaciones previas de sus relaciones evolutivas lo agrupaban con los caimanes y sus parientes antiguos. Sin embargo, un nuevo análisis de fósiles, junto con ADN de cocodrilianos vivos, como caimanes y cocodrilos, sugieren que el Deinosuchus pertenece a una rama diferente del árbol genealógico de los cocodrilianos. Y otra bicho noticia que les he traído el día de hoy, esta se denomina ¿Están vivos los virus? Por fin una pista, esta nota es de el diario El País, escrita por Javier San Pedro. Los humanos nos consideramos los reyes de la creación, en un ingenuo ejercicio de chauvismo de especie que ninguna otra especie podría tener. Un naturalista argumentaría que en realidad el rey es el león, y una naturalista lo matizaría de que en realidad es la leona, que realmente es la única que hace algo útil en ese matrimonio. Jill Gibson, el protagonista de CSI Las Vegas, que imagino alguno de ustedes lo ha visto, apostaría por los insectos. Y los guionistas de la serie The Last of Us señalarían que son los hongos. Todos tienen parte de razón, pero no han profundizado lo suficiente. Los reyes de la creación son los virus. Esto es más duro de aceptar, sobre todo porque asociamos a los virus a algunas de las enfermedades más dañinas que nos afligen, por ejemplo, el SIDA o la COVID-19. Pero los virus patógenos para los humanos son una minúscula fracción de los que realmente existen. A la inmensa mayoría de los virus, que existen, realmente son muy pequeños, pues casi todos se dedican a infectar bacterias, que son los bacteriófagos o fagos para abreviar, lo que de hecho es una prometedora vía de investigación para tratar las enfermedades infecciosas que en estos tiempos de las resistencias a los antibióticos son cruciales. Ni siquiera sabemos aún cuántas especies de virus hay en el planeta. Basta sacar un cubo de agua del mar y secuenciar todo el ADN que de ahí salga para descubrir nuevas especies de virus a por montones, y más o menos se estima que hay 10 virus por cada bacteria. Incluso los virus también son las estrellas de uno de los debates más filosóficos de la biología. ¿Qué es la vida? Un virus solo tiene unos pocos genes. Los retrovirus, por ejemplo, tienen 3 genes. Solo que esa mínima información es extraordinariamente hábil para secuestrar las máquinas celulares y ponerlas a su servicio. Entonces, ¿están vivos o no estos microorganismos? ¿Y qué fue primero en la evolución, los virus o las bacterias? Ahora, muchos científicos que se están encargando de estudiarlos no se acaban de poner de acuerdo sobre estas cuestiones, pero el debate se va enriqueciendo con un descubrimiento notable que acabamos de conocer. Se descubrió un nuevo microbio llamado, de manera aparatosa, Sucunarkeum, lo pusieron así, Sucunarkeum. Dios, ni siquiera se puede pronunciar. Lo de Sukuna viene de una deidad japonesa y lo de Arkeum quiere decir que es un miembro de las arqueas, que son aparentemente similares a las bacterias, aunque difieren profundamente en su lógica interna. Muchas arqueas prosperan de condiciones extremas de temperatura o de salinidad que nadie más es capaz de soportar. Este trabajo, que aunque está pendiente de revisión por pares, en la que están trabajando estos científicos, dice que este microorganismo, el Sucunarkeum, difumina la frontera entre los virus y la vida celular. Los autores que lo descubrieron les da la impresión de que este microorganismo está a medio camino de convertirse en un virus. Si están en lo cierto, Sucunarkeum resolvería la versión molecular del enigma del huevo y la gallina. ¿Fueron primero los virus o las células?
El nuevo microbio parece indicar que los virus no procedieron a las células, sino que evolucionaron a partir de ellas. En fin, seguiremos pendiente de estos hallazgos para saber si podemos algún día contestar esta pregunta biológica. Y continuando con las bicho noticias, vamos con los días célebres. En esta semana, el 29 de junio, se celebra el Día Internacional de los Trópicos, una fecha decretada por la ONU con el objetivo de dar a conocer la gran diversidad y potencialidades que estas regiones tienen para la humanidad, así como los grandes retos y oportunidades que les depara a todos los habitantes de estas vastas regiones. El Día Internacional de los Trópicos tiene su origen gracias al premio Nobel Aung San Suu Kyi, quien dio a conocer el primer informe sobre el estado de los trópicos y avaló este estudio con un grupo de centros de investigación. En este documento se recoge información valiosa sobre esta importante región del mundo. Su publicación coincide justo con la fecha en que la Organización de las Naciones Unidas decreta el 29 de junio como el Día Internacional de los Trópicos, con la intención de sensibilizar y crear conciencia para el cuidado y protección de la gran variedad de ecosistemas que habitan esta región del mundo. Los trópicos son dos regiones de la Tierra. La primera ubicada entre los paralelos llamados Trópico de Cáncer en el hemisferio boreal y la otra en el hemisferio austral, llamada Trópico de Capricornio, y las cuales están equidistantes del Ecuador. Son regiones tropicales que durante todo el año presentan lluvias y donde no hay mucha variación o cambio en las temperaturas durante las estaciones. Aquí se concentran un alto porcentaje de la diversidad biológica, lo cual resulta ideal para albergar la vida. Estos vastos territorios de la Tierra, que comprenden un 40% de toda su superficie, están formados por grandes riquezas en cuanto a su diversidad biológica, pero que lamentablemente en la actualidad enfrenta grandes retos debido a los cambios climáticos y otros graves problemas provocados por el consumo excesivo de los seres humanos, como la deforestación y la explotación de los recursos naturales. Por esta razón, el objetivo de celebrar esta fecha es sensibilizar a la población mundial del valor de este tipo de ecosistemas, así como de los desafíos que en el futuro próximo nos esperan para lograr los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible para el año 2030, donde se espera que la humanidad entera pueda vivir en un planeta mejor, pero donde urge, a partir de ahora mismo, hacer los cambios necesarios para poder alcanzarlos. Recordatorio de la bicho pregunta. Pongan atención. Tengo ojos, pero no veo. Tengo patas, pero no camino. Soy más útil cuando estoy roto. ¿Qué soy? Repito nuevamente. Tengo ojos, pero no veo. Tengo patas, pero no camino. Soy más útil cuando estoy roto. ¿Qué soy? Solo miren a su alrededor y descubrirán de quién se trata. Déjenos sus respuestas en el casillero de los comentarios. Todos somos bichos curiosos. Por eso, en este segmento, Elizabeth Minda contesta una pregunta que quizás alguna vez se hicieron. ¿Por qué las luces de los semáforos son rojas y verdes? Cuéntanos, Elizabeth. Atención, mentes curiosas y bichólogos de corazón. Sean bienvenidos al Bicho Curioso, ese rincón del saber donde las preguntas más raras, inesperadas y de quién se inventó esto cobran vida gracias al libro de los porqués. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los mosquitos te aman más que a tu primo? ¿O por qué los gatos siempre caen de pie incluso cuando tú no logras caer en tus propias cuentas? Pues este es tu momento. Prepárate para respuestas tan insólitas como las preguntas. Abróchense en los cinturones, afinen sus antenas y vamos a descubrir los misterios del mundo un porqué a la vez. La curiosidad es esa chispa que enciende el deseo de aprender, de explorar y de hacernos preguntas que otros tal vez no se atreven a plantear. Es el motor que nos impulsa a descubrir cómo funciona el mundo,
desde lo más simple hasta lo más asombroso. No deberíamos perderle nunca, porque cuando dejamos de preguntarnos el porqué de las cosas, también dejamos de crecer. Mantener viva la curiosidad es mantener viva la capacidad de asombrarnos, de imaginar y de transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Además, debemos tomar en cuenta algo muy importante, la curiosidad en los niños, que es como un superpoder natural. Siempre está encendida, lista para explorar, preguntar y maravillarse con todo lo que les rodea. Ellos no tienen miedo de decir ¿por qué? Una y otra vez. De tocar, de probar, de mirar con ojos nuevos lo que los adultos ya damos por sentado. Esa curiosidad constante es una forma poderosa de aprender y crecer. Por eso, más que intentar calmarla, deberíamos alimentarla, acompañarla y dejar que nos contagie. Porque cuando miramos el mundo, como lo hace un niño, todo vuelve a tener magia. Pues bien, en una nueva historia del libro de los porqués, para el día de hoy descubriremos la respuesta a una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hemos planteado. ¿Por qué las luces de los semáforos son rojas y verdes? Y vamos a ver qué nos dice el libro de los porqués. Tenemos tan interiorizado que el rojo es el color de prohibición de paso y que el verde significa, por el contrario, que podemos pasar, que ya no sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina. ¿Existió un tiempo en que la pareja de colores, rojo y verde, no significasen lo que significan hoy? Pues la respuesta es que sí, que en realidad estamos ante una convención y que la pareja de colores escogida para expresar esa oposición entre prohibición y permisividad podría haber sido otra, y de hecho, otra más acertada. Porque el par rojo-verde no es una elección ideal, ya que genera problemas en los daltónicos. Los colores de los semáforos son herencia de los colores usados en el ferrocarril, que a su vez provenían del mundo marítimo. Los barcos usaban un código de colores, un código que se sigue usando hasta el día de hoy, incluso en las alas de los aviones, que señalaba el derecho de paso. El rojo indicaba babor y el verde estribor. Si dos barcos se acercaban perpendicularmente, el timonel, que veía la luz roja, babor, del otro barco, sabía que debía ceder el paso al otro barco, mientras que el que venía la señal de verde, el de estribor, sabía que tenía vía libre. Así que ya sabemos por qué es el rojo y el verde en los semáforos. La curiosidad es la brújula innata de los seres humanos, guiándonos hacia lo desconocido y encendiendo en nosotros el deseo de comprender el mundo. Nos preguntamos, buscamos respuestas. La curiosidad suele ser uno de los puntos de partida hacia el desarrollo personal, artístico y profesional. Y así, con más preguntas contestadas y otras nuevas por resolver, cerramos este viaje curioso por el fascinante mundo de los porqués, del libro de los porqués de Pedro Gómez Carrizo. Recuerda que cada duda es una puerta abierta al conocimiento y que preguntar nunca está de más. Nos vemos en la próxima edición de El Bicho Curioso, donde seguiremos explorando lo extraño, lo divertido y lo sorprendente de este mundo. Hasta entonces, que la curiosidad los acompañe. Hay datos curiosos de la naturaleza que nos asombran al conocerlos. Por esta razón, Franklin Vaca nos trae su segmento Chutan y Sabes. Bienvenido, Frank. Gracias, Sandrita. Bienvenidos internautas a su segmento Chutan y Sabes. En esta ocasión les traigo un dato muy interesante sobre un importante lingüista de la historia de la humanidad. Frente a la entrada principal del Centro de Convenciones Siglo XXI en la ciudad blanca de Mérida, capital de Yucatán, se levanta la figura en bronce de un hombre de cara afilada y gesto adusto, que entre los brazos lleva un gato. En mi corazón, siempre seré mexicano, dice la placa colocada a sus pies. Se trata de Yuri Valentinovich Kronosov,
pronunció esta frase al recibir en 1994 la Orden del Águila Azteca, la más alta condecoración que entrega el gobierno mexicano a un extranjero. En este caso, a un ucraniano nacido bajo el régimen soviético que recibió la presea en la Embajada de México en Moscú y ni siquiera conocía México. Aquel hombre, de entonces 72 años, había descifrado nada menos que la escritura maya. Lo hizo 4 décadas atrás, en los años 50, y a 10.100 kilómetros de distancia del territorio que ocupó el reino de los mayas en la época precolombina. Nadie antes que él había logrado descifrar la escritura maya jeroglífica que durante 500 años se había mantenido silenciosa, pese a las esforzadas investigaciones de expertos mayistas de todo el mundo. Casi un siglo después, en medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, un joven soldado soviético de apenas 21 años se cruzó de manera fortuita con el libro de Landa, en plena ocupación de la vencida Alemania nazi en abril de 1945. Aquel soldado del 580 Batallón de Artillería del Ejército Soviético era Yuri Norodtsov, quien rescató de la biblioteca prusiana en medio de la destrucción de Berlín 2 libros que llamaron su atención y cambiaron su vida. Un ejemplar de la relación de las cosas de Yucatán y una edición similar de los Códices Mayas, edición de 1933 de los hermanos Villacorta. Con ello regresó a Moscú para internarse de lleno en los secretos de la escritura maya. Norodtsov era un genio. Cuando tuvo que alistarse en el ejército de su país en 1941, era un estudiante de historia aficionado a las aventuras de Sherlock Holmes que tocaba el violín y tenía facilidad para el dibujo y los idiomas. Había aprendido por su cuenta a leer en chino, árabe y griego. La leyenda cuenta que Norodtsov rescató la relación de las cosas de Yucatán y los códices mayas de un incendio que consumía la biblioteca prusiana. Años más tarde, él aclaró esa anécdota en una entrevista. Pasó algún tiempo antes de que Norodtsov se internara en los secretos de los códices mayas. Al volver a su país en el año de 1945, cambió la historia de la etnografía en la Universidad Lomonosov de Moscú y emprendió expediciones arqueológicas y etnográficas en las regiones de Asia Central. Su lectura lo intrigó tanto que abandonó todo para dedicarse por completo al estudio de la escritura maya, a pesar de la oposición de sus maestros. Muchos pensaron que era demasiado joven e inexperto para emprender una tarea de esa dimensión. Su respuesta ante la incredulidad fue: cualquier sistema o código elaborado por un ser humano puede ser resuelto por cualquier otro ser humano. Su maestro, Sergei Tokarev, confió en él y lo apoyó. Norodtsov comenzó por aprender español y conseguir los facsímiles de los códices mayas desde Dresden, París y Madrid. Eran tiempos de la Guerra Fría y la cortina de hierro impedía al investigador salir de la Unión Soviética. De modo que todo lo que conoció sobre los mayas, Yucatán y México fue a través de los libros y documentos. Recién en los años 90 pudo conocer en persona las inscripciones, las esculturas, las estelas y las grandes ciudades mayas. Mientras tanto, tuvo que llevar adelante su investigación desde su oficina en Leningrado. Lo hizo aplicando el análisis sistemático estructural y el método de estadística posicional para identificar la frecuencia con la que se usa un signo dentro de un texto. A diferencia del franciscano inquisidor Landa, quien quería encontrar un equivalente de los signos mayas para cada letra del alfabeto en español, Norodtsov descubrió que no había equivalencia, porque la escritura maya era silábica, compuesta por 355 signos fonéticos y morfémicos silábicos. Es decir, que los glifos escritos por los antiguos mayas consistían tanto de logogramas, signos usados para representar una palabra completa, como de signos fonéticos, en los cuales cada glifo representa una combinación consonante-vocal y que una palabra maya formada por una combinación consonante-vocal-consonante era escrita con 2 glifos, quedando sin pronunciar la vocal del segundo glifo. Esto explica el doctor Jiménez Lara.
Esta fue la clave que en 1952 le permitió a Novorosov descifrar la escritura maya y escribir el artículo académico La escritura antigua de América Central, publicado en la revista soviética de etnografía. Cuando le preguntaron a Novorosov por qué fue precisamente él quien había conseguido descifrar la escritura maya, respondió que la mayoría de quienes lo habían intentado antes eran arqueólogos y él en cambio era lingüista. Esperando que este segmento les haya gustado, les espero, internautas, en otra entrega del Chuta Ni Sabes. ¿Te has puesto a pensar que al aprender un lenguaje diferente puede cambiar la manera en cómo ves e interpretas el tiempo? Hoy lo descubriremos en el segmento Cine Ciencia con Sandra Enríquez. Bienvenidos, internautas, a su segmento Cine Ciencia, donde les hablo de las películas que se han basado en la ciencia. Hoy les hablaré de La Llegada, o Arrival en inglés, una película estadounidense de drama y ciencia ficción que se estrenó el 1 de septiembre de 2016 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La Llegada fue dirigida por Denis Villeneuve y está basada en el relato corto Story of Your Life del escritor Ted Chiang. El guión fue adaptado por Eric Heiserer y la película tiene una duración de 116 minutos. Cuenta con la destacada actuación de Amy Adams, acompañada por Jeremy Renner y Forest Whitaker, entre otros. Este film se centra en uno de los temas más fascinantes y debatidos de la ciencia: la comunicación con inteligencia extraterrestre. ¿Qué pasaría si una especie alienígena llegara a la Tierra? ¿Podríamos comunicarnos con ellos? ¿Y si su lenguaje no solo fuera diferente, sino que desafiara las leyes de nuestra percepción del tiempo? Desde una perspectiva científica, la película explora la lingüística, la relatividad temporal y la neurociencia del lenguaje, basándose en la hipótesis de Sapir-Whorf, que sugiere que el lenguaje que hablamos moldea la manera en la que pensamos y percibimos la realidad. Aquí una sinopsis de la película. En diversos puntos del planeta aterrizan 12 naves extraterrestres de más de 500 metros de altura. Ante la incertidumbre sobre sus intenciones, las autoridades estadounidenses reclutan a la lingüista Louise Banks, interpretada por Amy Adams, y al físico Ian Donnelly, interpretado por Jeremy Renner, para intentar comunicarse con los visitantes y descifrar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Luis y Jeremy viajarán hasta Montana, Estados Unidos, para intentar establecer una comunicación con los visitantes. Juntos trabajarán para encontrar los patrones de la lengua que pretenden descifrar y llegar así a las respuestas para las cuestiones que arroja este sorprendente suceso. Luis no tarda en descubrir que los alienígenas, llamados heptápodos, poseen un sistema de escritura visual complejo y no lineal, que no se basa en sonidos ni letras, sino en símbolos circulares que representan conceptos enteros. A medida que aprende su lenguaje, empieza a experimentar visiones que parecen recuerdos, o tal vez eventos futuros. La clave está en que los heptápodos no experimentan el tiempo como nosotros. Para ellos, el pasado, presente y futuro están entrelazados. Al aprender su lenguaje, Luis empieza a percibir el tiempo como ellos, de forma no lineal. Este giro argumental nos hace reflexionar profundamente sobre el lenguaje, la percepción y el libre albedrío. El mensaje de La Llegada es explicar un concepto muy complicado de la física y de la filosofía: el tiempo como dimensión física. Los humanos somos incapaces de participar de la dimensión tiempo. Nuestras dimensiones son las 3 físicas que conocemos: ancho, profundidad y altura. Pero del tiempo solo podemos percibir el presente,
Nuestra realidad es así. Y a veces nos preguntamos qué pasaría con nuestra existencia o cómo sería nuestro pensamiento si pudiéramos percibir la dimensión temporal en su conjunto. Los seres extraterrestres heptápodos son seres capaces de percibir esa dimensión de manera física. Para ellos, el tiempo carece de significado o tiene un significado demasiado diferente al que tiene para nosotros. Ellos saben, por su percepción, que dentro de 3.000 años necesitarán a los humanos y a la Tierra. Su presencia actual en el mundo es benévola, a pesar del miedo de los gobiernos. Como nos necesitan en el futuro, vienen a darnos un regalo, entre comillas, en el presente. Un regalo que los gobiernos malinterpretan como un arma, pero que no es así, ni más ni menos que esa capacidad de percibir la dimensión temporal de manera física. ¿Cómo? A través de un lenguaje extremadamente complejo, un lenguaje que no sigue reglas lineales de pensamiento. Este film nos deja preguntas inquietantes. ¿Es el lenguaje solo una herramienta de comunicación o también una forma de construir la realidad? ¿Podríamos prepararnos para comprender a seres que no comparten nuestra lógica? ¿Y si el conocimiento del futuro no fuera una carga, sino una forma de reconciliarnos con el presente? La llegada no busca respuestas simples, sino que nos invita a pensar. Es una joya del cine de ciencia ficción, sensible e inteligente, que merece ser vista con atención. No les cuento más para que se animen a verla este fin de semana. Pueden encontrar más información en las páginas web Film Affinity, Sensacine e IMDb. Un abrazo y hasta la próxima en su segmento Cine Ciencia. En el segmento Ciencia al Rescate, anteriormente escuchamos sobre microplásticos en órganos de roedores, en la sangre, y hoy les contaremos sobre qué está pasando con el agua potable y sus motivos. Cuéntanos, Jimena. Bienvenidos internautas a este subsegmento Ciencia al Rescate. Hoy les voy a hablar acerca de microplásticos y adivinen esta vez en dónde. Lastimosamente en el agua potable, a pesar de todos los avances en programas anteriores, pero les recuerdo que los microplásticos son pedacitos diminutos de plástico que lastimosamente están por todos lados. Están en el aire, en la comida, en el agua, dentro de nuestros cuerpos y pues vienen de cosas cotidianas como la ropa, los utensilios de cocina, los cosméticos y pues no se descomponen fácil. Así que lo que sucede es que se quedan dando vueltas por el ambiente durante mucho tiempo. Recientemente un estudio de Science of the Total Environment revisó un montón de investigaciones anteriores y concluyeron que el agua potable también es una gran vía de exposición a estos microplásticos. Pues los sistemas actuales de tratamiento de aguas no logran eliminarlos del todo. Sí los filtran bastante, pero se escapan y vuelven al medio ambiente. En Arlington explicaron que no hay un método único para medir microplásticos actualmente. Y eso también lo complica, pues cada investigación tiene una metodología diferente. Así que tampoco hay una definición universal de lo que es un microplástico. No hay algo que te diga desde ese tamaño, sino que cada investigador igual tiene su medida diferente. Así que, bueno, lo que vieron es que además de estos microplásticos, no son solo microplásticos, sino que también pueden tener adheridos, bisfenoles, antibióticos y otros contaminantes peligrosos que pueden, aunque están en cantidades mínimas, depende de la cantidad que tomamos con el transcurso del tiempo y a la larga estos donde se almacenan dentro del cuerpo puede ocasionar hasta enfermedades serias, pues seguimos expuestos al tomar agua. Todavía se está estudiando los efectos en la salud humana, pero ya se han asociado estos microplásticos con inflamación, con estrés oxidativo, también con problemas inmunológicos y hasta se puede decir que con el cáncer.
Tal vez esa es la respuesta del por qué ahora hay tantos casos en gente tan joven. Por ejemplo, de microplásticos en las arterias de personas con derrames cerebrales. Esto fue lo que prendió las alarmas a buscar de dónde está esta contaminación. Y lo que sabemos es que ya no solo los humanos han visto que esta contaminación afecta la fotosíntesis y por lo tanto afecta el equilibrio de los ecosistemas. No hay leyes para controlar los microplásticos, así que por ahora tenemos que cuidarnos por nuestra cuenta. Y qué difícil es pensar, ¿y ahora cómo hacemos? Pero lo único que podemos hacer nosotros es reducir nuestra exposición con cambios en nuestro hogar. Por ejemplo, elegir ropa con menos fibras sintéticas, pues las microfibras de la ropa son una de las formas más comunes de microplásticos que terminan en el agua. Lo mejor es utilizar ropa de algodón o de otras fibras naturales y evitar productos con demasiados plásticos. También se precisa diseñar métodos estándar para detectar estos microplásticos en diferentes ambientes, en diferentes cosas, en el organismo y empezar a diseñar soluciones. Pues por ahora se está empezando a entender este problema. Realmente no sabemos desde hace cuántos años esto ya está ocurriendo. Y también se busca maneras más efectivas de enfrentarlo antes de que esto se salga del control. Pues todo es aún un misterio, pero eso no significa que no exista. Los microplásticos ya están en nuestras vidas, no se van solos y ya tenemos que empezar a actuar a nivel personal y colectivo para que esto no sea un problema mayor. Y actualmente ya lo es. Recuerden que por ejemplo, en los animales también ya se ha visto en el cerebro. Y también en microplástico en animales de Galápagos. Hay algunos voluntariados para limpiar los ríos, por ejemplo. Y limpiando los ríos, como un dato curioso les doy, a lo que acabo de aprender yo también la última semana, es que todos los plásticos que producimos acá en el continente y que van a parar en el río, resulta que donde terminan es en Galápagos. Pues por las corrientes marinas van hasta allá y afectan a los animales. Así que, internautas, como siempre les decimos, con conciencia podemos hacer muchos cambios. Este fue su segmento Ciencia al Rescate. Hasta una próxima entrega. Bueno, chicos, creo que hemos hablado hoy de un montón de cosas. Me quedé pensando porque cuando recién, Sandrita, decías tú el nombre de la película, dije, no, yo no he visto. Pero cuando ya diste la sinopsis, sí vi esa peli, es súper chévere. Chévere, sí. Es súper chévere. Sobre todo cómo ver, ¿no? Cómo esta chica lingüista trata de, no sé, de entender lo que le están diciendo. Me parece súper complejo. Y lo relacionaba con lo que el Frank también contó de los mayas. Claro. Que es difícil interpretar eso que no es tu idioma, pues, no sé, es más complejo, digo yo, no sé. Claro, y como un ruso, bueno, ucraniano, la verdad, ¿no? O sea, ucraniano, en ese tiempo la Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Claro, incluso es el origen de la nacionalidad soviética, se llama Ucrania. Ay, pero imagínate, bueno, o sea, una persona que está a kilómetros de distancia de México, claro. Él tuvo la oportunidad de que le lleguen esos documentos y él fue capaz de descifrar, ¿no? La lengua maya. Realmente es como, no sé si pensarlo algo del destino, eso estaba para él, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí. Pero no, como él decía, ¿cómo era? Si una persona lo hizo, otra persona lo puede interpretar, ¿no? Me gusta esa frase. Correctamente, esa se diferencia de la película de Sandrita, ese idioma era extraterrestre. Creo que ninguna persona lo podría descifrar. Pero lo logró, la actriz lo logró. O sea, a mí me parece que es una peli súper chévere. El final no me gusta, pero bueno, normalmente no me gustan los finales de las películas, no sé, esperaba otra cosa. Pero, o sea, es interesante ver cómo nos visualizamos también, ¿no? Así como si efectivamente algún día van a llegar los extraterrestres y de verdad vamos a poder interpretarlos. Pero ¿no será que ellos son más inteligentes y ellos aprenden nuestro idioma más rápido? No sé. Claro, puede darse también ese camino, ¿no? O sea, todas las posibilidades pueden darse. O sea, esto es basado en una historia corta, ¿no? Y ellos le adaptaron el guión a la película. Entonces, esa idea de entender un lenguaje distinto y más que todo la dimensión, porque ellos, o sea,
hacen la interpretación física del tiempo y lo tienen no lineal, o sea, entrelazan el pasado, el futuro, y por eso es que la actriz tiene así como unas imágenes que le llegan y ella no interpreta al inicio qué pasa, pero luego ya al final entendemos que va a ser el futuro realmente. No, súper complejo. Además yo he visto algunos documentales de los mayas. Es súper diferente también a lo de los egipcios, ¿no? Los egipcios también tienen como, ¿cómo se llaman estos gráficos? Jeroglíficos. Con los que tratan de comunicarse, o con los que se comunican, mejor dicho. El de los mayas es más complejo, además, creo yo, no sé. ¿Pictogramas son? Jeroglíficos, dice, tipo, deben ser parecidos a los egipcios, más o menos. Sí, con sus diferencias, ¿no? Este señor, pues, un genio en realidad, ¿no? Yo creo que sí. No sé cómo puedes interpretar ese tipo de cosas. Claro. O sea, no sé, yo no podría, digo. Y el hecho también de este lenguaje de los colores, que tú también nos acabaste de comentar, respecto al rojo y el verde, que es interesante. Hoy aprendimos mucho que venía desde de la cuestión marina, ¿no? Yo pensé que solo de alguien los de buques. repente se despertó y dijo, ay, pongámosle rojo y verde. Y no fue así. Pero no fue tan así. Porque es verdad, para las personas daltónicas es un problema diferenciar. Claro. Y ellos se fijan en la posición. Por eso el rojo va arriba, el amarillo y después el verde. Entonces se fijan más en la posición y no en los colores porque no los pueden interpretar. Entonces, sí es un semáforo no inclusivo. Claro, es algo que también ya deberían adaptarse, ¿no? Pero ¿te imaginas nueva que sería realidad? cambiar el color del semáforo ahorita? Así Claro, ponerle, no sé, pues sería muy difícil. rosado y no sé, otro color. Sería extraño en realidad. Sí, ¿no? Es como cambiar muchas creencias básicas. Sería muy complicado. Pero, o sea, todavía sigue siendo, digamos, la mayoría la que puede ver esos colores y quizás por eso es que no lo han cambiado, ¿no? Porque crearía un caos. Sí. Sí, crearía un caos, la verdad. Mejor que se quede así. Sí, a veces cuando por ejemplo, un semáforo no funciona, es un caos. Claro. Imagínate si además encima le cambiamos los colores, no, eso va a ser... no, habría muchos accidentes. De Seguro más. que los escuchamos. Y respecto a los microplásticos, ¿se acuerdan que alguien una vez nos comentó en una charla que todos ya prácticamente Sí. estamos consumiendo microplásticos en los alimentos, que es aproximadamente una tarjeta, o sea, el equivalente a una tarjeta de crédito? De crédito lo que estamos has consumiendo comido. al año era. Sí, al año. Dios mío. ¿Se imaginan? Pero es que además ahora tú ves, o sea, cuando vas a veces, no sé, de paseo a la selva o a la playa, lo que sea, tú puedes ir a ciertos lugares en los que no hay gente, o sea, tú asumes que no hay gente, o sea, no hay viviendas, pero encuentras una botella o encuentras una funda y es como, ¿qué está pasando? Claro, es terrible. Pero bueno, hay iniciativas buenas. Estaba justamente viendo ayer en la televisión una iniciativa que se llama Guardianes de las Galápagos, que están justamente trabajando en los ríos del continente, o sea, limpiándolos, quitándoles justamente todas estas botellas, estos plásticos y reciclándolos para evitar que lleguen al océano y afecten a nuestro patrimonio natural como las Galápagos. Incluso se acuerdan que alguna vez salió una noticia con respecto a las Galápagos de que en las orillas, se dicen, estaban encontrando botellas de China. De China, exacto. O sea, Sí. eso también creo que es es mucho la conciencia de las personas. Yo entiendo que el plástico además nos bombardea, o sea, tú vas, no sé, a un centro comercial o a una tienda y siempre te dan o en una funda o te compras una botella de plástico, o sea, no nos bombardea el plástico por todos lados, pero sí creo que deberíamos ser un poco más conscientes con respecto a eso. Sí, no hay que olvidar que estamos en el planeta Tierra y todas las corrientes marinas pues están dándose por todo el planeta y traen la basura que viene de allá hasta acá. Sí, el plástico es útil, forma parte fundamental en nuestras vidas, pero hay que reciclarlo y saber utilizarlo correctamente para no contaminar nuestro planeta. Porque esto de los microplásticos además no solo nos afecta a nosotros, ¿no? Está A afectando a los animales de vida marina. Me acuerdo también cuando vi algún documental de una ballena que, ¿cómo se dice? Sí, Se es muy varó, triste. que se varó Sí. en una de las playas. Y bueno, ya en algún punto le estaban haciendo, no sé si dice necropsia. Y cuando la estaban abriendo, tenía un montón de plástico en su interior. Pobrecita. Entonces como... no podemos ser tan inconscientes, ¿no? Claro. Seamos más responsables con el uso del plástico.
Bienvenidos internautas a este nuevo segmento de ¿Sabías qué?, donde exploramos curiosidades científicas e históricas que seguramente no conocías. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de los inventos y sus inventores, quienes fueron personas curiosas y creativas cuyo ingenio ha cambiado el rumbo de la humanidad. Desde el papel hasta el wifi, cada uno de estos descubrimientos ha transformado nuestra forma de vivir. Así que acomódate y prepárate para conocer 18 datos que te sorprenderán. Comenzamos. ¿Sabías quién fue el primer ingeniero conocido de la historia? Pues fue Imhotep, en el antiguo Egipto. ¿Quién fue el primer ingeniero documentado? Diseñó la pirámide escalonada de Saqqara hace más de 4.600 años. ¿Sabías que el papel fue inventado en China? El papel, tal como lo conocemos, fue inventado por Kai Lung en el año 105 después de Cristo, utilizando fibras de bambú, lino y redes de pesca viejas. ¿Sabías que el primer teléfono móvil pesaba más de 1 kilo? El primer celular portátil creado por Martin Cooper en 1973 pesaba 1.1 kilos y solo permitía hablar durante 30 minutos después de 10 horas de carga. Irreal. ¿Sabías que el pararrayos fue inventado por un científico autodidacta? Benjamin Franklin diseñó el pararrayos en el siglo XVIII, convencido de que los rayos eran una forma de electricidad. ¿Sabías que la primera computadora ocupaba toda una habitación? La ENIAC, construida en 1945, pesaba 27 toneladas. Tenía más de 17.000 tubos de vacío y medía 167 metros cuadrados. ¿Sabías que Leonardo da Vinci dibujó un prototipo de helicóptero en el siglo XV? Aunque nunca se construyó en su época, su diseño, llamado tornillo aéreo, inspiró desarrollos posteriores en la aviación. ¿Sabías que una mujer inventó el limpiaparabrisas? Mary Anderson inventó en 1903 un dispositivo para limpiar el parabrisas sin que el conductor tuviera que bajarse del vehículo. ¿Sabías que el microondas fue un invento accidental? Percy Spencer notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derritió mientras trabajaba con un radar, dando origen al horno microondas. ¿Sabías que el wifi se basa en un invento de una actriz? Hedy Lamarr, además de ser una estrella de Hollywood, co-inventó una tecnología de salto de frecuencia que fue base para el wifi y el Bluetooth. ¿Sabías que el sistema de frenos ABS fue inspirado en los aviones? Este sistema se desarrolló inicialmente para evitar que los aviones derraparan al aterrizar y luego se adaptó a los autos. ¿Sabías que la anestesia revolucionó la medicina en el siglo XIX? Antes de su uso, las operaciones se realizaban sin ningún tipo de sedación. La introducción del éter y el cloroformo cambió la historia de la cirugía. ¿Sabías que los fósforos fueron creados gracias a un accidente químico? John Walker descubrió el fósforo de fricción en 1826 al raspar accidentalmente un palo impregnado con sustancias químicas. ¿Sabías que Thomas Alva Edison inventó más de 1000 cosas? El prolífico inventor estadounidense es famoso por la bombilla eléctrica, pero también creó el fonógrafo y mejoró la cámara de cine. ¿Sabías que el primer antibiótico fue descubierto por casualidad? Alexander Fleming notó en 1928 que un hongo eliminaba bacterias en su laboratorio, descubriendo así la penicilina. ¿Sabías que el velcro fue inspirado por la naturaleza? George de Mestral, ingeniero suizo, lo inventó tras observar cómo las semillas de cardo se adherían a su ropa y al pelaje de su perro. ¿Sabías que el Internet nació como una red militar? ARPANET, el precursor del Internet, fue desarrollado en los años 60 como una forma segura de comunicación entre bases militares. ¿Sabías que los rayos X fueron descubiertos por accidente? Wilhelm Röntgen descubrió que esta radiación en 1895 al experimentar con tubos de rayos catódicos, ganando el primer premio Nobel de Física.
¿Sabías que el primer GPS fue usado por el ejército en los años 70? Aunque hoy es común en nuestros celulares, el sistema de posicionamiento global se desarrolló inicialmente para fines militares. Es así que hemos paseado por la historia reviviendo momentos trascendentales para la humanidad. Estimadas y estimados internautas, son muchas cosas las que debemos agradecer a aquellos genios que hoy han permitido que disfrutemos de los avances tecnológicos que ellos crearon. Hasta un próximo encuentro con los datos curiosos de la ciencia en su segmento ¿Sabías qué? Y bueno, chicos, es el final de nuestro programa el día de hoy. Nada, solo quería comentar lo del celular, me quedé impactada. ¿Te imaginas qué pesado? ¿Te imaginas 1 kilo en tu bolsillo? No el pantalón creo. se te caería. Yo creo que lo llevaban en la mochila, Eli. Si no, no da. Imposible. Ahora vemos además estos aparatitos que ya casi ni pesan ni nada. 1 kilo, eso me quedé sorprendida. Pero estoy seguro que aunque pese 1 kilo, todo el mundo lo llevaría. No, de ley. Oh, Es que querían estar a la moda. Obvio, si incluso ahora para pesaran 1 kilo bien que estaríamos así a doble mano, creo yo, ¿no? Pero de ley lo tendríamos en la mano. Y bueno, chicos, les decía que es el final de nuestro programa el día de hoy. Sin embargo, no podemos irnos sin la respuesta a la bicho pregunta, que yo no la atiné. No estaba fácil, Sandrita. No. Pero las voy a recordar. Yo vi a Daniel también con una cara de incógnita total. ¿No atinaste la respuesta? Bueno, les voy a repetir la pregunta. Tengo ojos, pero no veo. Tengo patas, pero no camino. Soy más útil cuando estoy roto. ¿Alguien, chicos? ¿Daniel? No, yo tampoco, me quedé en blanco total. Estaba pensando en el huevo, porque dije, adentro, bueno, se va a formar el pollito y entonces tiene los ojos y las patas, pero sin formar. Y luego se lo rompe y es útil. No, estaba muy sanguinario. Sí, me imaginé además rompiendo el huevo y que salga el pollito ahí. No. Eso estuvo otro nivel. La respuesta es la tijera. Ay, me quedé pensando, no siento lo de la tijera. Cuando está roto, es útil cuando estoy roto, porque te abres así. No sé, queridos internautas, imaginen la respuesta también, porque yo me quedé un poco perdida. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en una nueva entrega, más de su segmento, de su programa de Humanos y Otros Bichos. Recuerden que pueden oírnos a través de la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador, todos los viernes a las 10 de la mañana, y también pues colgamos nuestro programa en el Facebook y en el YouTube de Humanos y Otros Bichos. Estén siempre pendientes de nuestros programas. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, internautas por acompañarnos en esta hora de divulgación científica. Estoy seguro que aprendieron mucho y que el programa les gustó también. Así que no se olviden de escucharnos la próxima semana. Hasta el próximo viernes. Vimos que la bicho pregunta de Franklin estuvo igual de compleja que la de Jimena, realmente. Yo pienso que no era rota, sino abierta. Sí, porque queda abierta y es útil. Bueno, sin más, nos toca imaginarnos las respuestas a la bicho pregunta. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta aventura de la divulgación científica. Y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.